¿Cuál es el porqué? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma? Ingeniero Teófilo, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, buenas noches. Sí se escucha muy bien. Vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el Diplomado de Inseminación Artificial en Camélidos Sudamericanos con el módulo Obtención y Manejo del Semen en Camélidos, que estará a cargo del ingeniero zootecnista Teófilo Moyano. Asimismo, para el buen desempeño del ingeniero, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, el ingeniero zootecnista las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero zootecnista Teófilo. Le doy pase a su ponencia. Sí, muchas gracias por la presentación y sean bienvenidos en este tema en particular, que es la obtención y manejo de semen en cabello. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, como la licenciada manifestaba, el tema a tratar en esta noche, en esta tarde y noche, es obtención y manejo de semen de camello. Como una introducción, principalmente la crianza de camellos sudamericanos, las alpacas cumplen un rol importante en el sustento económico de muchas comunidades campesinas altoandinas, especialmente del Perú. Esto es tomado de Raimundo en el año 2006, debido a que involucran por al menos 1,5 millones de personas que se encuentran involucradas en aquellas zonas caracterizadas de mayor pobreza. Manifiesta Machaca en el 2017. Una forma de mejorar la calidad de vida de las mismas sería aportando el mejoramiento de los índices tanto reproductivos eh, como productivos de sus rebaños y como tal sus ingresos económicos. Bueno, este punto a tratar es de suma importancia porque a nivel de proyectos, programas a nivel nacional de cualquier país de origen que estemos, el principal punto de partida es esto: mejorar las condiciones de vida de los productores en cualquier rubro, en la parte pecuaria. Lo que se quiere es mejorar los ingresos económicos. ¿Y cómo mejoramos los ingresos económicos? Incrementando la producción, incrementando los índices productivos, los índices reproductivos de cualquier de especie que estemos tratando. Esto se trata en los proyectos a nivel de, sea la parte pecuaria, la parte agrícola, la parte forestal, en cualquier rubro que estemos trabajando. Esto sería posible aplicando biotecnologías asistidas con bioconservación de semen, de inseminación artificial también, que actualmente estamos hablando, que por un lado permitirán crías con características productivas y reproductivas superiores, y por otro lado maximizando el uso de machos con características genéticas deseables, además de controlar la transmisión de enfermedades entre rebaños, manifiesta Abraham 2017 y Kensal Maxer en el 2011. Esto es importante también, el tema de enfermedades. Al momento de hacer estos procesos biotecnológicos, estamos también el no transmitir enfermedades al momento que se hace monocular, que se denomina en cualquier especie. Entonces estamos evitando en el tema de sanidad animal.
También es importante el tema de características productivas reproductivas. Entonces, mediante estos procesos biotecnológicos, lo que queremos es que sean mejorantes, que las crías siempre sean superiores a sus madres, tanto en producción. Eso es lo que buscamos con este proceso. Y siguiendo el proceso, la colección de semen, la recolección de semen en camellitos presenta inconvenientes tales como duración de la cópula, en el primer punto. Punto número 2, posición de la cópula. Punto número 3, lugar del depósito del semen. Punto número 4, tipo de eyaculación. Punto 5, aspecto del eyacular. Es importante también las características del semen, tomar en cuenta en estos procesos. En general se presenta como una sustancia viscosa de aspecto ligeramente lechoso y con un volumen variable en la eyaculación. Dentro de este proceso tenemos un rango de 0,2 a 3,5 mililitros. La concentración es variable de acuerdo a la técnica utilizada en la extracción. Una característica de semen al contacto con el aire se gelatiniza, lo que dificulta una evaluación directa e interfiere en la dilución del mismo. Bueno, aquí en la presentación vamos a ver las características también. El volumen de eyaculado tiene un promedio de 0,2 a 3 ml, pero con un promedio puede ser de 1,5. La concentración espermática de 200 a 500 millones, la motilidad espermática dentro del rango del 70 al 90%. Anormalidades también internas del 6 al 8%. Bueno, estas características es importante para hacer una valoración del semen a través de un laboratorio, a través de un microscopio, a través eh, de un proceso que se hace internamente a nivel biotecnológico. Es importante también ir trabajando en el tema de duración para ir conociendo duración de la cópula. Anteriormente observamos que era un inconveniente. La cópula tiene una duración entre 10 a 15 minutos dentro de ese rango, con un promedio de 18 minutos. La fase uno, ¿en qué consiste? Es un galanteo, consiste en la decisión del celo por parte del macho, la persecución de la hembra hasta que ésta se eche ante el acercamiento del macho y este la monte directamente. Como se observa ahí en la presentación, las fotografías, es muy importante ir conociendo procesos de cómo es la duración. La fase número 2, ¿en qué consiste? Acercamiento del macho, echado sobre la hembra, vagina reiteradamente, el pene y busca la entrada a la vagina, acomodándose de acuerdo a las distancias y el tamaño de la hembra. Esta fase finaliza cuando la hembra levanta la cola y el macho inicia la introducción del pene. Entonces, este es el proceso que lo realizan los camellos sudamericanos. La fase número 3, monta apropiadamente. Dicha es cuando se inicia la eyaculación, que es lenta y con bajo volumen de semen eyaculado. El momento de la intromisión y la eyaculación se verifica externamente por el inicio de movimientos pélvicos. Todo el proceso de la monta es acompañado por la emisión de un sonido gutural característico por parte del macho. Como observamos también ahí en la presentación, la fotografía, es el proceso o la fase número 3. Y siguiendo el tema, la colección del semen en camélidos sudamericanos presenta inconvenientes tales como estábamos observando: duración de la cópula, posición, lugar del depósito del semen, tipo de eyaculación y el aspecto de la eyaculación. También existen métodos de colección del semen. Electroeyaculación. Los primeros reportes se realizaron en 1966 por Fernández Vaca y Calderón. Se puede colectar el semen sin la necesidad de tener hembras en celo, acortando el tiempo de colección, y a lo largo de todo el año
Las muestras presentan gran variabilidad entre animales, que aún en el mismo animal el semen es muy diluido debido a las secreciones de las glándulas anexas, a veces contaminado con orina y por lo general presenta baja concentración espermática. La vagina artificial también, técnica desarrollada por Sumar y Leiva en 1981, se puede utilizar un maniquí o una hembra receptiva que se denomina. La vagina artificial fue una modificación de la vagina artificial usada por vacunos y ovinos y al final de la cual se coloca un frasco de colección de semen y el agua a 45 grados se coloca por una válvula espita. Los machos aceptan el maniquí después de un corto entrenamiento. Entonces, para todos estos procesos en cualquier especie, siempre se necesita un entrenamiento previo para que el macho acepte al maniquí y posteriormente se pueda hacer la extracción del semen con la vagina artificial. Entonces, todos son procesos, adiestramientos hacia el macho. Colección con maniquí, como estábamos observando anteriormente, ahí está un maniquí en el cual cumple las funciones de una hembra y posteriormente hace la cópula, el macho respectivamente, y se procede a hacer la extracción del semen mediante una vagina artificial. Equipo de colección del semen, también para ir conociendo el kit de colección de semen, eh, ahí se observa la vagina artificial, funda recta, funda cónica y tubo colector. También es importante factores relacionados con la colección, frecuencia de colección. Las características más afectadas son la concentración de espermatozoides, la cual desciende significativamente en la tercera colección. El porcentaje de anormalidades de la cola se incrementa, pero la motilidad y el porcentaje de vitalidad no son tan afectados. En algunos casos, algunos machos solo eyaculan plasma seminal. Factores relacionados con la colección también, como estábamos ya observando, la duración de la cópula, aquí está eh, más ampliado el tema. Las características del semen se relacionan con la duración de la cópula. Los cambios se observan en la concentración y el porcentaje de espermatozoides vivos. La interrupción de la cópula incrementa el porcentaje de espermatozoides muertos cuando se interrumpe a partir de los 15 minutos. Como se observa ahí en las fotografías, también existe el tiempo y existe una fotografía en la cual está copulando o está haciendo el momento de la cópula. Siguiendo el proceso de factores, la época también, en condiciones de la sierra, se presentan estaciones marcadas, lo que influye en la producción espermática, y concentración y el porcentaje de anormalidades. Entonces también las épocas en muchos países son bien marcadas, la cual también influye en estos procesos de producción espermática. También es otro factor la edad. En alpacas la edad tiene un efecto muy sutil en la producción espermática, ya que las características mejoran ligeramente de acuerdo al aumento de la edad, pero dicha frecuencia no es significativa según Bravo 2002 y Quispe en 1987. Entonces, según los estudios que ellos realizaron, no encontraron diferencias significativas en estos procesos. La evaluación seminal también, las características macroscópicas. Estas características dependerían del método de colección utilizado en un volumen de 0.2 a 2.5 dentro de ese rango. El color también característico, blanco cristalino, blanco lechoso. Esas son las características del color, el aspecto. El pH también es importante dentro del rango. Tenemos un pH de 7 a 7.8. Sabemos muy bien que eh, podemos hacer el valor en esas condiciones dentro de ese rango, de 7 a 7.8. La evaluación seminal también, características microscópicas. Las características más importantes que se evalúan son concentración, eh, va dentro del rango 11.800 a 72.400 SPM sobre milímetros cúbicos. La motilidad también,
va desde 20 al 80%, vitalidad del 40 al 72% dentro de ese rango, y el porcentaje de anormalidades, como estábamos observando anteriormente, también tiene un rango del 19 al 26, como mínimo 19 y un máximo de 26%. Como se observa también en las fotografías, existen áreas donde se encuentran los eritrocitos y posteriormente también la motilidad de la esperma, también mediante un microscopio se puede observar también, a veces tienen doble cola, muchas anormalidades, los espermatozoides. La evaluación seminal también, para ampliar un poco más, la motilidad individual se coloca una pequeña gota de semen en un portaobjetos con una gota de dilutor, se coloca un cubreobjetos y se observa al microscopio a 40x. Se puede observar las características de motilidad individual principalmente en una muestra. La vitalidad, se coloca una gota también de colorante, eucina más nigrosina, a una gota de semen, se homogeniza, se extiende y se deja secar. Posteriormente se observa al microscopio a una resolución a 40x y se determina el porcentaje de espermatozoides coloreados y no coloreados. Eso es la diferencia entre vitalidad y motilidad individual. Anormalidades, como estábamos también observando en la anterior presentación, se pueden clasificar según el momento y el lugar donde se formen. Un buen reproductor no debería presentar más allá del 20% de anormalidad. Entonces, como observábamos anteriormente, había rangos, pero ya sacando un promedio del rango, observamos que no debería presentar más allá del 20% de anormalidades en una muestra. También es importante ir conociendo qué son los dilutores. Son medios diluyentes adecuados que deben contener componentes específicos, es decir, una solución tampón. eh, Cuando se habla en materia de química, se utilizan mucho estos términos de solución tampón, sales, azúcares y sustancias que aportan una cierta protección de la membrana contra el descenso de la temperatura, un ejemplo como la yema del huevo. A diferencia de la refrigeración del semen, el proceso de congelación necesita también del empleo de un agente crioprotector que permite un descenso mayor de la temperatura. ¿Cómo se preparan los dilutores también? Debemos determinar qué los insumos utilizaremos y en qué cantidades. Realizar el pesado de los insumos en una balanza analítica, que es importante para no tener error. Utilizar agua destilada como diluyente universal, siguiendo el proceso. Las fuentes de energía más comunes son la glucosa, fructosa, sucrosa, etcétera. Sales como citrato de sodio, ácido cítrico, solución tampón como estábamos observando, Trix, TES, DTA. También podemos utilizar antibióticos, streptomicina y penicilina, que son bien conocidos a nivel farmacológico. También aquí tenemos un ejemplo de dilutor, ingredientes, citrato de sodio, glucosa, penicilina sódica, sulfato de streptomicina, yema de huevo, glicerol, DMSO, agua destilada, en el cual tenemos el dilutor A, citrato de sodio, 2.92 gramos, glucosa, 75 miligramos, penicilina sódica, 10.000 unidades internacionales, sulfato de streptomicina, 10 miligramos, yema de huevo, 15 mililitros, y agua destilada, 85 mililitros. Y para el dilutor B, glicerol, 6% y DMSO, el 8%. Entonces, aquí tenemos un ejemplo cómo podemos poner las cantidades adecuadas para obtener un ejemplo. Según manifiesta Adler en el 2003. Aquí también nos manifiesta lo que son los dilutores igual. Un ejemplo,
Y también es importante también las colectas, para ampliar un poquito más del tema, la colección del semen en camellos sudamericanos, eh, las fundas vaginales, según Orovejo en 1952, realiza el primer ensayo de colección de semen en alpacas utilizando una funda de látex colocada intravaginalmente antes de la cópula. Después de una monta, se retiraba la funda que servía de recipiente de semen. Con esta técnica se logró colectar semen. Presentaba algunos inconvenientes ya que se interfería con la cópula normal y alargaba el tiempo de monta más allá de los valores normales. La colocación de una funda dentro del tracto genital y su fijación ofrecía serias dificultades y con frecuencia provocaban lesiones que inhabilitaban a la hembra para su uso posterior. Existieron también otros intentos de colectar semen con fundas vaginales realizados por Palomino en 1962 y Johnson en 1981. En 1991, Zucapuca realizó un estudio también de colección de semen en alpacas mediante la técnica de preservativo, obteniendo pequeños volúmenes y bajas condiciones de espermáticos. Esponjas vaginales también, otro término utilizado en biotecnología. Esta investigación también fue realizada por San Martín en 1961, el cual usó trozos de esponjas que se introducen en la parte anterior de la vagina y que se absorbe el semen y otros fluidos vaginales, sirviendo como contenedores. El inconveniente de estos métodos es que logra obtener semen muy contaminado y mezclado con fluidos del tracto genital femenino, y esto diluye al semen y lo contamina con bacterias, dificultando así su evaluación, por lo que no es recomendado su uso para fines de inseminación artificial. También existe este término muy conocido de electroeyaculación. En 1966, Fernández Vaca y Calderón reportaron el uso de electroeyaculación para la colección de semen de alpacas, utilizando un equipo de fabricación nacional con una intensidad máxima de 40 voltios. Se obtuvieron muestras de semen con una ventaja, de realizar la colección sin la necesidad de tener hembras en celo, cortar el tiempo de colección y realizarla a lo largo de todo el año. También se utilizó esta técnica para obtener semen de vicuñas y pacovicuñas, híbrido de cruce entre alpaca con vicuña, según Fernando Vaca y Novoa en 1968. Los resultados de electroeyaculación muestran gran variabilidad entre animales y aún entre el mismo animal. Además de obtenerse semen muy diluido, con las secreciones de las glándulas anexas, contaminando con semen y baja concentración espermática. Johnson 1989 obtuvo semen de llamas anestesiadas o sedadas. Obtuvo también pequeñas cantidades, entre 0,1 a 0,5 mililitros dentro de ese rango, con alta concentración, pero no todos los intentos fueron exitosos. En 1987 también Cárdenas y Cole realizaron un estudio comparativo de colección de semen mediante las técnicas de electroeyaculación y vagina artificial. Se utilizó un electroeyaculador de Tektron, obteniéndose buenos resultados con 60 cargas eléctricas de 2 segundos de duración, de 14 voltios, 4 amperios, 25 ciclos por segundo y, y 2 segundos. Y descanso entre cada pulsación del semen obtenido por este método tuvo diferentes características a las muestras obtenidas mediante vagina artificial. También fístula uretral, también este método requiere realizar una fístula quirúrgica en la uretra peniana entre el ano y el escroto. El semen es colectado durante la cópula natural. Esta técnica se realiza utilizando anestesia epidural y anestesia local para colocar un catéter plástico en la uretra desde el pene hasta la vagina, el cual sirve para guiar la cirugía y ayuda a identificar a la uretra.
La inserción se realiza en la piel y el músculo bulbo cavernoso, aislado y se separa a la uretra del cuerpo cavernoso. Este método no interfiere en la cópula y las secuelas postoperatorias parecen no afectar al niño. Cubicet en 1974. Aquí también habla también otra vez de la vagina artificial, Sumar y Leiva en 1981 también, por lo cual construyeron un maniquí en forma de una hembra sentada en posición de cópula. La vagina artificial también fue una modificación de la vagina artificial usada para vacunos y ovinos, la cual consistía en un tubo rígido de 7 centímetros de diámetro por 25 centímetros de largo, con una funda también interna de látex, un cono de látex al que envolvía un alambre en espiral, simulando el cérvido, la cerviz también, como se determina, de la alpaca, y al final un frasco de colección de semen de ovino o un tubo de centrífuga en agua a 45 grados. Se colecta por una válvula espita. Los machos aceptaron el maniquí. Después de un corto entrenamiento, la cópula se interrumpía cada 10 minutos aproximadamente para remover el agua caliente y el semen colectado. Eh, Dependiendo del macho, el color del eyaculado, independientemente del volumen, fue un blanco lechoso, blanco claro. Ese semen no muestra motilidad masal por lo espeso de su consistencia. La utilización de la vagina artificial también, en combinación con una hembra receptiva, es la técnica más óptima de obtener semen de buena calidad y que se puede utilizar para fines de inseminación artificial, teniendo en cuenta de usar una fuente de calor continuo y la característica que emite a la cervix, o el cervix también se le puede determinar así, según Bauman y Cole en el 2003. También es importante también ir ingresando al tema de cómo es la ovulación. Es un proceso también fisiológico complejo, cuya ocurrencia es determinante para el éxito reproductivo de las distintas especies animales, aunque aún es un tema de arduo debate. Las diversas especies evolutivamente han adaptado una estrategia ovulatoria, la cual se ajusta a sus características e interacciones sociales, su medio ambiente y sus propias particularidades reproductivas, según Baker y Baum en el año 2000. Entonces, también estos conceptos es importante conociendo cómo son los procesos fisiológicos a través, eh, a través de cada especie para posteriormente hacer un buen trabajo. También la ovulación en los mamíferos involucra la secreción pulsátil de la GnRH desde el núcleo medio basal del hipotálamo, los capilares del sistema portal hipofisiario, con la consecuencia descarga de la hormona LH desde las gonadotropos a la circulación general. El incremento de la concentración de LH induce una secuencia de cambios dentro del folículo preovulatorio que culminan con la ruptura de su pared y la liberación del ovocito conjuntamente con el fluido folículo. Históricamente también las hembras de las distintas especies animales han sido clasificadas en base al mecanismo de ovulación en dos grandes categorías: ovuladoras espontáneas e inducidas. En el caso de ovuladoras espontáneas, como las hembras bovinas, ovinas, equinas y porcinas, la liberación de la GnRH desde el hipotálamo es inducida cuando, en presencia de las bajas concentraciones de progesterona, los niveles sanguíneos de estradiol provenientes de los folículos denominantes sobrepasan cierto umbral. Por otra parte, en hembras ovuladoras inducidas como la coneja, gata, llama y alpaca, la secreción de la GnRH desde el hipotálamo se desencadena por señales neurales provenientes de la estimulación mecánica que recibe la hembra durante la intromisión peneana en la cópula. Esto finalmente determina la liberación de la LH desde la hipófisis
y consecuentemente la ovulación. Uno de los primeros estudios que describió el rol del líquido seminal en el control del mecanismo de ovulación fue desarrollado por Klein en 1985, reportando que luego de la administración intravaginal de semen de camello bactriano en hembras de la misma especie, se producía un alto porcentaje de ovulaciones sin que haya existido contacto físico en el macho. Una serie de estudios Adam en el 2016 y Rato en el 2019 desarrollaron durante los siguientes 15 años, demostraron la existencia de un potente factor inductor de ovulación en el plasma seminal del camello bactriano, en el cual inducía su efecto en las hembras incluso cuando era administrado intramuscularmente. Sin embargo, estos estudios solo lograron purificar y caracterizar parcialmente la molécula, no pudiendo identificar. Aquí, como se observa también en la figura, en la presentación, eh, aquí en la izquierda, vagina artificial armada para la colecta del semen, y hacia la derecha tenemos la colecta del semen en una llama macho utilizando un maní. Entonces, estos procesos, como les decía anteriormente, son procesos de adaptabilidad a cada especie y posteriormente eh, se puede hacer la cópula y posteriormente la colecta que se denomina el semen de cualquier especie. Esto también se lo realiza en cerdos, haciendo estos procesos con maniquí y posteriormente la manipulación, el entrenamiento y al final del proceso, obtención del semen, posteriormente hacer el análisis de las características y, y posteriormente también conservarlas. Aquí también esta figura, en ambas imágenes se observa un tubo de colector de semen obteniendo de una llama macho. También, siguiendo el proceso, el desarrollo de inseminación artificial, denominado IA, está limitada al uso de semen fresco con una tasa de preñez máximo del 77% en centros experimentales y no más del 50% en criaderos particulares, según Huanca en 2007. Utilizando semen congelado de llama y alpaca se ha obtenido hasta el momento una tasa máxima de preñez del 26% según Bravo en el 2000. Ayer en el 2003 y Bugnan en el 2003, los reportes sobre el efecto de congelamiento de los espermatozoides y referentes a inseminación artificial con semen congelado son exiguos, según Bravo en el 2000. Obtuvieron en alpacas un 26% de preñez utilizando un diluyente a base de citrato de sodio, yema de huevo y un 7% de glicerol. Aller en el 2003 obtuvieron un 7% de preñez en llamas utilizando un diluyente que contenía citrato de sodio, yema de huevo, glucosa, glicerol, DMSO, Magnum 2003. Obtuvieron resultados negativos luego de inseminar alpacas con semen congelado utilizando un diluyente, Green Clark, Cameron Buffer y utilizando Diladit A y B. En un estudio también más reciente sobre los efectos del congelamiento sobre la movilidad espermática e integridad de la cromatina, espermatozoides de alpacas, Santiani en el 2013, concluyeron que es necesario realizar más estudios sobre el efecto de especie específico de los micromioprotectores debido a las características particulares del semen, según Morton en el 2010. En la actualidad, en otra experiencia, se realizó también la evaluación de métodos de crioconservación de la viabilidad espermática de semen de llama, Lama-Glagma L, obtenidos por aspiración vaginal. La congelación de semen es una biotecnología reproductiva muy poco empleada en camélidos sudamericanos. Las dificultades de la colección de semen es a causa de una alta viscosidad y el escaso conocimiento sobre los dilutores apropiados para
el semen de camellos sudamericanos, se constituyen en los principales factores que imposibilitan el desarrollo de protocolos de criopreservación. Se evaluaron también dos protocolos de crioconservación, pajuelas y Pélex, y dos dilutores comerciales, Andromec y Triladil. Se seleccionaron tres llamas caras machos de 4 años de edad. Para la colección de semen se seleccionó también 9 hembras sexualmente receptivas. La colección de semen se realizó mediante el método de aspiración vaginal post-cópula. En las muestras obtenidas se evaluaron las características macromicroscópicas del semen. Las muestras fueron diluidas con Andromet y Triladil, independientemente refrigeradas desde 38 a 5 grados en 2 horas. Para la congelación en pajuelas y Pélex, la curva de congelación gradual fue de 3 a 3,1 centímetros y 5,55 y 2 eh, minutos hasta sumergirla en nitrógeno líquido partiendo de 10 centímetros por el lapso de 17 minutos totales. Se evaluó también la motilidad, la vitalidad espermática en las muestras congeladas, y el ensayo se enmarca en un diseño completamente al azar, con un arreglo factorial de 2 por 2. La motilidad post-descongelación para el método de vapores de nitrógeno en pajillas fue 47,7 más menos 15,46 y 43,24 más menos 14,68% para Andromex y Triladil respectivamente. Y para el método de Pélex se presentó 19,7 con una desviación estándar en más menos 13,23 y 28,19 con una desviación estándar también más menos del 15,49% para Andromed y Triladil, con diferencias entre métodos, con la probabilidad de menor al 0,0,1 y la vitalidad en el método de pajillas tuvo un promedio de 49,24 con una desviación estándar de 14,83 y 53,01, más o menos 11,66% para Andromes y Triladil. Y para el método de Pérez presentó 28,60 en más o menos 10,89 y 42,68 más o menos 13,38%. Andromed y Triladil, y de vitalidad espermática, existiendo diferencias significativas con una probabilidad de menor al 0,01% entre métodos. El método de congelación a vapor de nitrógeno en pajillas mostró resultados óptimos de calidad espermática por descongelamiento del semen de llama según Choque en el 2019. Eh, en esta, en esta presentación también, según la muestra de comparación de medidas según Duncan, se, para los factores de interacción del dilutor y el método de criopreservación de la vitalidad espermática, criopreservadas a menos de 196 grados centígrados, descongelando a una temperatura de 38 grados centígrados, mostrando promedios de vitalidad espermática para dilutores comerciales, como denominados Andromed, 49,24 y 28,6%, por métodos de crioconservación de pajuelas y Pélex para un dilutor comercial, Hiladil y 53,008, 42,68% de vitalidad. Para métodos de criopreservación de pajuelas y pellets, se puede apreciar también en la figura eh, que los dilutores Andromed y Triladil, no existen diferencias entre letras estadísticas A y A en pajuelas. Sin embargo, para protocolos de pellets sí existe diferencias entre letras estadísticas B y C para los dilutores. Hasta ahí mi presentación. Cualquier duda o pregunta, a las órdenes para solventar. Buenas noches. Le
Quien le habla es Eliezer del departamento de Guano. De acuerdo a la exposición que nos ha manifestado, ¿usted recomienda inseminación artificial en caso de alpacas para los productores? Sí, excelente pregunta. Sí, principalmente la inseminación artificial se lo hace para conseguir mejorar las condiciones o las características de, de las madres. Siempre lo que se busca es que las hijas superen a las madres, en tanto en producción y también en características. Hablando del tema de fenotípicamente, siempre tienen que ser mejores a la visión del productor. Y posteriormente, si hablamos ya de producción también, siempre tienen que superar a las madres, tanto si hablemos en características ya medibles, si hablamos en ganancias de peso también al nacimiento, ganamos también al destete, posteriormente también si es que vamos a la comercialización, entonces todos esos índices son mejorantes y son más rápidos mediante una inseminación artificial. Lo que se busque de eso, buscar también un mejorante y también a futuro evitar dentro de la explotación, evitar también enfermedades que sabemos bien que mediante monta natural podemos transmitir enfermedades hacia las especies que estemos manejando y lo que buscamos también mediante el proceso de inseminación artificial es evitar la transmisión de enfermedades por el tema de sanidad en la parte pecuaria. Entonces es importante también, obviamente, con una guía de un especialista, de un médico veterinario, un ingeniero zootecnista, o puede ser el caso de un ingeniero agropecuario que esté eh, adiestrado en estos temas de inseminación artificial. Sí es importante que o si no, mediante el Estado de cualquier país, existen también programas y proyectos a nivel nacional que se dedican a mejorar mediante los procesos de inseminación artificial y ir también formando también asociaciones, productores de este rubro en la parte pecuaria y posteriormente también las ayudas respectivas mediante estas asociaciones que son con un fin y un objetivo que tengan un acuerdo ministerial establecido y posteriormente se entregan sus versiones a través del Estado en el país de origen. Eso sería mi recomendación. Obviamente que para hacer un proceso de inseminación artificial también se debería también desparasitar, vitaminizar, hacer si es posible un protocolo también de inseminación artificial para a tiempo fijo que se denomina y posteriormente hacer estos procesos biotecnológicos. Disculpa, estimado amigo, mira, de acuerdo por la fisiología que tienen los camélidos, yo como productor requiero que incrementa mi producción. Y sabes que yo con una poca natalidad como productor realmente, yo si no estoy parte de la inseminación como productor, lo que sí en biotecnología para inseminación, para transferencia de embriones, es perfecto, pero como productor, y yo como productor, le digo, en mi condición de productor, yo quisiera que mi natalidad sea mayor, ¿no? De acuerdo a los estudios demostrados por muchos que se han dedicado en problemas de reproducción, es bajo, ¿no? Y nosotros hemos instalado un centro piloto de mejoramiento genético. Entonces, nosotros llevamos para poder mejorar la calidad fenotípica, genética, todo eso con un monta natural dirigido, ¿no? Definitivamente todo eso tiene que estar controlado, lo que usted manifiesta, de desparasitación, de vitaminización, control sanitario para los reproductores, ¿no? Entonces, esto le digo por qué, porque, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de participar en unas reuniones, por ejemplo, de repente se recuerda de un biotecnólogo, Vivanco, ¿no?
en un evento científico manifestaba, porque como productor, se recomienda en estos instantes un monta natural dirigido, controlado. Ese es mi aporte que podría hacer para eso, ¿no? Es que no estamos en contra de a la biotecnología reproductiva. Usted perfectamente conoce por la fisiología de la ovulación inducida, la manipulación, la inseminación artificial definitivamente baja, ¿no? Claro, sí, efectivamente, sí, lo que usted manifiesta es verdad, pero bueno, si procedemos por monta natural, sería de hacer también los exámenes respectivos mediante sanguíneos ante un laboratorio también para evitar también como decía, eh, evitar que nuestro hato, nuestra finca o nuestro lote que estemos manejando sea contaminado por reproductores que pueden tener alguna enfermedad que se transmite vía monta natural. Entonces también, o si no, al momento de adquirir machos de otras explotaciones, sería importante también analizar o hacer unos exámenes a nivel de laboratorio mediante una muestra antes de adquirir, porque podemos contaminar eh, nuestros nuestras fincas o nuestras hembras que estemos manejando mediante la monta natural. Entonces, esa recomendación también sería importante, recoger muestras antes de adquirir machos de otras explotaciones para no contaminar las hembras que estemos manejando. O muchas veces a nivel de las explotaciones también existen también de levante, que son las culturas que van a reemplazar a las madres también que ya están a veces por descarte, se hace por edad también, por baja, justamente lo que manifestaba. Eh, Se hace ajustes también o descartes que se denominan por edad también, se descarta y es muy importante también tener hembras de reemplazo para, para que sean las futuras reproductoras de la explotación. Bueno, si no, no hay otra duda, otra pregunta, otra consulta. No me queda más que agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta ponencia, que es una actualización de conocimientos también hacia los productores. Como siempre yo les digo, los productores tienen mucho conocimiento en el sector agropecuario y muy válido, y lo que queremos también muchas veces es replicar ese conocimiento de productor a productor, porque en ocasiones en el campo, como se dice, tienen conocimientos adquiridos de mucho tiempo, 20, 30 años, de procesos de manejos en cualquier especie, y lo que se busca es actualizar conocimiento. Y en ocasiones, eh, esa actualización de conocimientos conlleva a mejorar los índices tanto reproductivos como productivos en las explotaciones y posteriormente lo que se busca también en los proyectos, programas a nivel nacional es mejorar las condiciones de vida. ¿Y cómo mejoramos las condiciones de vida del sector agropecuario?
es mejorando los ingresos económicos. ¿Y cómo mejoramos eso? Es mejorando ¿qué? Los índices productivos, reproductivos, como les decía, mejorando en ocasiones haciendo cruzamientos, y mediante cruzamientos se obtienen mejores pesos al nacimiento, al destete, y en otras producciones, incrementando, un ejemplo, producción de leche en otras especies. Entonces, eso es lo que buscamos a nivel nacional con diferentes programas y proyectos, mejorar condiciones de vida. En todo proyecto que se haga, sea tanto de índole pecuario, de índole agrícola, en la parte forestal también, en otros proyectos también que se denominan piscícolas, porcícolas, avícolas, lo que buscan es eso, mejorar condiciones de vida, mejorar el tema de la pobreza, la extrema pobreza que existe en los países subdesarrollados sería. Entonces, de mi parte, agradecer a ustedes que estuvieron atentos en esta noche. Esas preguntas sí también muy válidas, como les decía, el productor, el pequeño, el mediano productor tiene mucho conocimiento y en ocasiones ese conocimiento también sería bueno replicarlo a nivel interno de productor a productor. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.